Ajústese el cinturón. Acompáñenos a transitar esta hora de TVLO. A partir de este momento, usted es nuestro acompañante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es TVLOS. ¿No se había dado cuenta? Ah, por el calor. ¿Cómo quiere que hagamos? En el invierno porque hace frío y en el verano porque hace calor. Nunca estamos de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Yo estoy seguro que vamos a estar de acuerdo en algo. Y es en que yo deje de hablar en esto que no me corresponde, que es el sistema climático, y nos metamos en lo que a nosotros nos compete, que es el automovilismo. Estoy de acuerdo, no hay automovilismo, pero TVLOS siempre está preparado y siempre trata, de sacarle jugo a lo que es, o lo que fue, como quiera llamarlo, el automovilismo, nuestro automovilismo. El 11 de enero cumple años alguien que no deja de ser muy importante. Sí, ya sé, me va a decir que todos los cumpleaños y que... Perfecto, pero este es un poco especial. ¿Sabe por qué? Porque son apenas 85 años. Y usted sabe que tiene mucho que ver con la época dorada del turismo carretera. La mejor época que tuvo el turismo de carretera. De más está decir que estoy hablando de las cupecitas. También tengo que agregar que por qué considerábamos especial. Porque es el último piloto de turismo de carretera que nos queda en la provincia de La Pampa. Y es nada más y nada menos que José Adolfo, el Pepe Oberante. No quieran imaginarse la lucidez que tiene este hombre. Es más, y redondeo, nos comentaba que si hoy tuviera la posibilidad, le dieran la posibilidad de sentarse en un auto, se vuelve a sentar. Y yo le preguntaba, es lógico, ¿se va a sentar en la butaca derecha? No, dice, estoy loco, dice, pero no para tanto, no. Dice, yo para manejar hasta donde me las aguanto. Pero comenzamos un poco la historia distinto a lo que usted piensa. No nos vamos a meter de lleno en cómo trabajaba. Vamos a ver cómo era Pepe Oberante en su niñez, cuando fue a la escuela, y después así sucesivamente nos va a ir comentando cosas que hoy por hoy prácticamente no se ven. Miralo. Buen día, Pepe. Buenos días, señor. A ver, ¿cómo podríamos empezar esta conversación? Porque ayer cumpliste nada más y nada menos que 40 y pico de años. Sí, los primeros 85, sí, señor. Los primeros 85. Pero sabes que yo no vengo a hablar de eso. Yo quiero que la gente sepa y que deje un pantallazo de aquel chico de 9, 10 años, qué hacía, cómo te comenzaste a hacer con una vida que después termina en lo que es hoy, el más antiguo del turismo de carretera de las cupecitas. Pero de eso vamos a hablar después. Quiero que le cuentes al televidente cómo era aquel chico, aquel José, aquel Pepe cuando tenía 9, 10 años. Aquel Pepe era como cualquier chico ilusionado, pero lo mío era muy importante. Me había sentado en una coupé que tenía Esquivel, un señor que a la larga después fue padrino mío, y dije, voy a ser corredor. ¿Ya desde chico?
Eso dije, sentado manejando el volante supuestamente. ¿De quién era? Esquivel era el dueño del coche ese. ¿Tuvo carnicería? Sí, exactamente. Ahí en la calle 10. No, en la calle 2. Él vivía entonces en la 10. No, vivía en la 2. Bueno, no importa dónde vivía, porque era un mecánico bueno en su época, porque todo marca una época. Y bueno, entonces él me llevó a la Ford, yo entré a la Ford por él, un montón de cosas que a la larga, mirá a dónde llegué. ¿Cómo sigue después? La escuela primaria, en aquella época había posibilidades, en aquella época por ahí estabas marginado porque los padres no podían, tenías que ir a trabajar. Contame un poco. Me estoy riendo porque cuando iba a la escuela estaba en sexto grado y yo estaba, como todos los chicos, ilusionado con algo. Y entonces había un muchacho que se llamaba Mendoza, Cacho Mendoza, y yo le estaba haciendo el ruido de un auto de carrera. Y entonces entra la maestra y me dice, Orente, ¿qué está haciendo? Y en vez de decirle, mire, estaba imitando un auto de carrera, le dice, ¡oh! Y otra vez. Y me hizo la risa del grado. Eso fue hermoso, hermoso. O sea que una idea que ya la tenés prácticamente desde el vientre de tu madre. Nació conmigo, porque en esa época no teníamos ni auto, ni bicicleta siquiera, pero yo ya me ilusionaba con correr en algo. No sé por qué. Te pregunto, ¿fuiste de tener así una tendencia, digamos, en aquella época se estilaba mucho? ¿Te acordás las catanguitas esas que se hacían con suncho? Se habré corrido. Ah, mira, contame un poco, a ver. Eran las cataquitas, la hacíamos de madera, pero guarda, con el techo todo de chapa. Y después íbamos, teníamos un campito ahí en la 13 y haciendo cruz con ferro, y ahí y habíamos hecho una pista, y corríamos ahí, con el piolín. Porque corríamos nosotros, el cataquita iba atrás nuestra. Bueno, no, sí, la viví hermoso porque todas esas cosas que hoy en día los chicos van y compran un coche, nosotros lo hacíamos nosotros. Porque no es que primero no teníamos el dinero para comprarlo y segundo que era la ilusión de hacer el auto vos. Y después seguía haciendo autos ya en taller. Cuando, en aquella época, cuando estaba, me decís de las catangas, de las catanguitas de madera con techo de chapa, ¿cuántos se juntaban, digamos? ¿Qué grupo se juntaba? Había 20 chicos en la esquina, nos juntábamos todos. Y yo vivía frente a Ferro, así que en el campito nos juntábamos todos, o ahí en la cancha de Ferro. Y después llegaba en invierno, pues llegaba a la tardecita, bueno, chao, y por ahí llamaban a uno, y al último me quedaba solo. Era hermoso. Pero mis padres no tenían medios, ¿viste? Entonces todo eso lo fraguaba en mi mente, nada más. Vos sabés que todo eso provocaba competencia, porque si se juntaban 20 había que ver quién era el mejor. ¿Y cómo eras vos dentro del grupo? No, del montón. No voy a decir que porque no quiero, siempre dije la verdad en todo. Era uno más. Pero siempre empujaba a hacer cosas, siempre tenía la mente puesta a más allá, y eso sí. Pero después era uno de más, éramos otro chico. Jugamos al fútbol, me nombraban primero porque él jugaba más o menos, así que todo, como todo chico, lindo, porque solamente pensábamos en eso. Y te digo más, en la era del barrilete estaba rogando que al otro día hiciera viento para remontar el barrilete. Ignoraba todo el resto del mundo, porque éramos así. No teníamos otro pensamiento que jugar solamente. ¿La pelota de trapo? Oh, ni hablemos. Se habrá hecho con media, se habrá hecho pelotita. Y no es nada. Después esa misma pelotita la usábamos para jugar al oso pelota. Y la mojaba y te la daban por la espalda y sabes cómo dolía. Cosas de criatura, de chicos. Chicos ya medio avanzados, pero éramos chicos. Y la pasábamos muy bien, eso es cierto. Una infancia
que solo se puede contar. Vos sabés que una vez hablando con Juan Carlos Carosay, que le dije que éramos pobres, y me dijo, sí, pero no nos habíamos dado cuenta que éramos pobres, porque teníamos todo. Todo lo que ambicionábamos lo teníamos, entonces éramos ricos, si se quiere decir la palabra, pero teniendo los elementos que vos precisás para jugar, no precisás más. Porque mis padres eran... Mira, te cuento una anécdota que es hermosa y la tengo acá y porque me dolió en el alma. En las vacaciones útiles, en la escuela 57 se hacía eso. Y la señorita Melián nos hizo hacer un avión aproximadamente así, de 70 centímetros entre alas, una cosa así. Todo con maderita balsa y después forrada con papel manteca. Era una belleza cuando lo terminamos. Tuvimos 3 meses haciéndolo. Bueno, entonces cuando se terminan las vacaciones útiles, llego a mi casa con el avión. Te imaginas, era la chochera que tenía, porque lo habíamos hecho nosotros, los chicos. Entonces llego a mi casa y mis hermanos empezaron, Pepe, tiralo a ver qué pasa. Le digo, no, porque se va a romper. No, no. Bueno, entonces le di el gusto y los tiré así. Y justo va y caen arriba de una cosa que tenía papá sembrado, abajo. Y vino mi papá y le hizo tra. No te puedo creer. Hasta el día de hoy lo siento. Y hoy tengo 85 años y tenía 6, 7 años. Así que mirá, sí. Anécdotas. O sea, una anécdota que me duele en el alma, pero la cuento porque me hace doler todavía. Porque era tan hermoso el avioncito que habíamos hecho. Y papá le hizo tra. Listo. En la huerta, no. En No. la huerta no se juega. Pero es cosa para hablarlo mucho. Mi padre no teníamos la conversión que tenemos ahora con los hijos. Sí, es verdad. Antes era sí o no, vení o te vas, y así. Y bueno, porque yo le dije a papá, y cayó arriba, pero no, nada más no tocamos nada. Mi padre, tra. Muy bien, y no le había anticipado las catanguitas de Suncho. Parece que fuéramos viejos, pero yo he leído historia. Tampoco. Pero sí, no podía quedar al margen. Ahora vamos a escuchar en este otro bloque, a los 13 años, después de estar ahí o intercambiar de canillita, tenía mucho contacto con toda la gente de Ford. Y el título, me parece que la empresa era Pico Motor Com, agencia Ford, de General Pico. Él llega, empieza a conocerse, empieza a tener, a relacionarse con la gente que estaba ahí adentro y nos va a comentar cómo llega a conocer, cómo llega a meterse en la agencia Ford. Cómo empezó, como todo, cuando recién empieza lavando piezas, pero ya con la vista puesta en un auto de carrera, la relación con Juan Marchini y posteriormente ese amigo que nunca lo esperó, pero que vivía pegado a la agencia, que era su amigo, su primer amigo que tuvo, también José, pero Pepe Ingaramo. Escucharon. ¿Cómo sigue, Pepe, después de tu historia? Y después asimilé todo eso porque imaginás que el dolor lo tenés interior, pero ya tenés que despejarte porque tenés que salir a trabajar. ¿Y entonces? Y me fui a repartir el diario. Y bueno, entonces, visitando un cliente a otro, me olvidé momentáneamente de lo que me había pasado, hasta que llegué a mi casa y me recapacité otra vez.
Pero nada más quedó ahí nomás porque nunca más hice un avión como ese, ni lo voy a hacer. Pepe, a ver, es una historia linda, la del Canillita, la de aquella época, porque sin lugar a dudas te ha enseñado, o al menos te daba la tendencia a aspirar a algo. Y entonces, ¿qué te dio la calle? ¿Hasta dónde te llevó? ¿Qué pensaste hacer? ¿A dónde voy? No, porque en esa época, yo me acuerdo, leía una revista, no me acuerdo cuál era, que decía Tucho que de Canillita campeón. Y yo también pensaba en algo. De que era Canillita, de verdad no tenía medios para nada, siempre lo digo. Y para mí fue un orgullo llegar a donde llegué, porque de la nada se puede hacer mucho. Inclusive más, te digo, Juan Carlos Calabró, el que tiene el auto que era mío, de acá, me quitó una ilusión inmensa que tenía. Yo quería dejar el auto al pueblo para que los chicos vean la maqueta y lean. Este coche fue de Pepe Berante, fue repartido de la Reforma, ta, ta, ta. Eso quería hacer. Y me lo quitó esa ilusión hermosa que tenía. De ahí llegás por casualidad a la Ford. No, por casualidad no, porque ya, como te dije recién, había un señor que era Esquivel, que era en su época buen mecánico, y me hizo entrar a la Ford. Salí de la escuela y entré en la Ford yo. Así que a los 13 años ya estaba en la Ford. Tal así que, te lo conté ayer, Pedro Bota me decía el pibe chiquitito de la jaula, porque trabajaba en la jaula justo, bueno. Después pasé adelante, bueno, de todo ahí, en la Ford recorrí todos los lugares. ¿Quiénes componían ahí en aquella época la agencia Ford? ¿Quiénes? Claro, ¿quiénes eran los dueños? Los dueños, sí, Marchín era el dueño, uno de los dueños, que el que administraba el taller, y nosotros a las otras cosas íbamos solamente a cobrar, a la gerencia, todo eso, no teníamos acceso a eso, porque éramos mecánicos, nada más. Y bueno, Me refería a eso, ¿eh? ¿Quiénes componían ahí dentro de lo que es el taller? bueno, había mucha gente. Carlito Tamendi estaba trabajando conmigo en esa época, porque el Carlito Tamendi era sobrino de Alonso, el pingüino. Y entonces lo hizo entrar y bueno, entonces se armaba, salió un mecánico. Yo siempre dije que la Ford y la Chevrolet eran dos escuelas para la gente, porque ahí hacíamos los mecánicos. Yo entré de aprendiz, te imaginas, no sabiendo que era una tuerca. Y bueno, y dónde llegué y cómo llegaron muchos. Entonces, eso era lindo. ¿Por qué? Y ahora a los chicos no los dejan ir a trabajar. Y es lo más lindo que tiene porque vos te prende más. Porque querés llegar a saber qué es esto, por qué está hecho. Y entonces, pero ahora no, porque los chicos, le quitamos la ilusión linda a una criatura. Yo lo hice por necesidad, pero si yo tuve la oportunidad de tener un hijo, lo mando a que aprenda, varón. Eh, por esas casualidades, Galerato, ¿estuvo también, lo conociste ahí dentro de la Ford? Sí, ¿cuál de los galeratos? Porque hubo varios. No, el que yo te digo vivía ahí en la calle 3 y la 18. 3 y 18. Sí. Sí, Nicola era. No me recuerdo, ¿sabes que no me recuerdo? Sé El que Nicola trabajaba ahí, Galerato, sí. sí. Pero ese fue un empleado más como yo, que yo después. Porque estaba el Galerato que era capataz, el que vivía en la calle 12 entre 1 y 3. Eh, y después estaba el hijo de Galerato, también que trabajó ahí. Y después estaba el negro Galerato, que era un mecánico que... Porque yo pasaba por la Ford, yo repartía el diario, y pasaba por la Ford y lo veía a él y al inglés hoy, trabajando, y me ilusionaba con hacerlo yo. Entonces ahí nace todas esas cosas. Y bueno, tuve la suerte de entrar después y ya llegué ahí. ¿Pediste trabajo? ¿Te lo dieron? ¿Te ofrecieron? Contame cómo fue el primer día cuando te dicen mañana tiene que presentarse y cuando llegaste ese día, ¿qué fue lo primero que hiciste? Sí, lo primero que hace un aprendiz es ir a la batea, a limpiar pies. Y chocho,
Te imaginas las manos que no están acostumbradas al gasoil ni a la nafta que se usaba permanentemente en esa época. Y bueno, pero chocho. Y yo vivía frente a Ferro, y sí que me iba caminando hasta la Ford, con una locura bárbara porque iba a trabajar en la Ford. Y, o sea, para mí era como ya un premio, viste, que había llegado. Y ahí me empecé a hacer. Cuando entras a la agencia, un buen día entras a la agencia y ves una coupé, un auto de carrera, ¿qué pasó por tu cabeza? Nada, quería llegar. Y tuve la suerte de que llegar. Te cuento una anécdota que se dio de muy chico. Yo tenía 13 años cuando entré a la Ford, dejé el colegio y me fui a la Ford. Y estábamos, Marchini nos había mandado a pulir una tapa de cilindro, que la cepillamos en un blog. Y era del auto de carrera. Lo estamos bajando. Y en una de esas lo limpiamos, yo lo limpio y le puse una regla para medirla. Y justo llega Marchini, parco como era, y me dice, te queda grande, me dice. No le dije nada y me achiqué y, Como para decirle a él también, ¿no? y seguí haciendo lo que estaba haciendo. Esmeril y querosén. Merílica, exactamente. Y bueno, seguí. Y hoy, cuando estaba grande en la Ford, me hubiese gustado estar con Marchini y decirle, vio que no me he quedado grande, porque a dónde llegué después, él sabía. ¿Cómo fue el trato después, Pepe, después de un tiempo, digamos, después de un tiempo prudencial, 3, 4 meses? ¿Cómo fue el trato para con vos y vos con ellos? ¿Con Marchini? En general, porque No, Marchini no, era el con nosotros, mandamás. con los muchachos bárbaros, porque te cuento, en una oportunidad, Gallo tuvo un accidente, que era el acompañante de Marchini. Cuando tiene ese accidente, entonces yo me apersoné a Marchini bastante, porque Marchini era muy parco, muy serio. Y le digo, mire, Marchini, Gallo tuvo un accidente. Sí, ya sé, digo. Yo quisiera correr de acompañante con usted. Y me dice, Gallo corre, pero yo había pensado en vos. ¿Qué? Para mí era como que me había dado algo, una inyección de optimismo. Y entonces fui y lo conté a todo. Y justamente estaba contándoselo a Carlito Tamendi. Y le digo, me pasó esto así. Y estaba en Garamo y me dice, no te hagas problema, yo te voy a llevar, me dijo. Y así nació la relación con Ingaramo. De la nada. De la nada. De una conversación hermosa que yo tuve, no conversación, me dijo, yo te voy a llevar. Y bueno, y así nació. Y ya después compró una coupé, la desarmamos, yo trabajaba en la Ford todavía. Y en un baldío que tenía en mi casa la desarmamos y empezó. Hicimos el auto. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue la mirada de Juan? Me refiero a Marchini. Porque él se tiene que haber enterado que vos ya estabas trabajando en un turismo de carretera. No, jamás tuvimos un paso, una relación. Te digo más. En una oportunidad, después que dejó Ingaramo, me adelanto a lo que vamos a preguntar, y yo le compré unas cubiertas a Marchini y me las vendí para el auto mío. Pero la pregunta era esta, vos aún trabajando en la Ford, a deshoras, trabajabas Sí. en el auto de Pepe Ingaramo. Claro, pero es libertad, porque yo cumplía... No, de acuerdo, pero ¿cuál fue la expresión de él? No, Nada. jamás tuvimos un roce ni acercamiento para hablar de eso, no, nunca me dijo nada. Pero sí, a otros chicos, si querés hago nombre, le dijo, mire Marchini, yo me voy a ir. Y le dijo, son como la vaca empantanada, dice. Hombre terco. Sí, y el chico le dijo, no, pero me gano 4 pesos más a fin de mes. Y no le aumentó. Y se fue el chico.
el fuego interior de la competición en un hombre que pareciera que, con todo respeto le digo, salió de un vientre, pero que le podíamos llamar un bloc, porque le gustaba, porque estaba enceguecido con el automovilismo. Ahora nos va a contar, vamos a hablar acerca de cómo construye el auto de Pepe Ingaramo, por qué lo hace, que también lo acompaña. Pero la parte más importante también es que él de alguna manera quería llegar. Todo lo que hacía lo hacía para aprender. Pero aparte de aprender, quería experimentar en algo de él. Entonces él compra una coupé y lo más hermoso de todo esto, tuve el privilegio de ver el día que él la llevó, de qué manera entraba a su taller en la calle 7, detrás de la escuela 57. Él nos va a contar, y todo esto me llena de orgullo, de emoción, y creo que usted también, porque los que viven aquí en Pico y puedan llegar, pero se van a dar cuenta que es la realidad. Vamos a verlo juntos, ¿qué les parece? Es la forma de ser de él, ¿no? Claro, muy parco. Y él se tendría que haber interesado, me parece a mí. Pero quedó ahí nomás. No dio bolilla. Ahí se apagó. Qué historia, ¿no? Y pensar que hay tanto en estos 85 años, tanto para hablar, tanto para hablar. Porque a mí me dicen siempre, tendrías que hacerme un libro. Es que Porque yo grande, nací de la nada y llegué a lo máximo, correr turismo carretera con auto propio. Eso es. Que no es sencillo hoy, ¿eh? Porque toda la lucha permanente siempre con dos manos. Siempre. No maté, no robé, siempre. No estaba en la mente en aquella mente de aquella juventud. No estaba, era llegar. El objetivo era ese, llegar acá. Vos sabés que era un tema que ahora, tocamos. Sentarse en un autocarrera era un privilegio que solamente los grandes podían hacerlo. Y yo me senté. ¿Sabés que el orgullo interior que tenés? Sí. Es algo que es vanidoso, ¿no? Pero solamente lo vive el que lo cuenta. Porque después, no es así. Hay que llegar. ¿Por qué? La satisfacción. Porque te tenés que fundamentar las cosas. Y entonces a la larga llegan. Porque el pensamiento es la semilla de lo que vas a hacer vos. Entonces, mi pensamiento era ese. Una frase que escuché hoy a la mañana en alguien que está en una radio de Buenos Aires, en la 100, y esa frase, ¿no? Vos sabés que se termina o pasa el ciclo. Después que vos terminás con Pepe Ingaramo, hay una calle en la que yo te voy a preguntar a ver si te trae algún recuerdo. Calle 7, entre 2 y 14, detrás de la escuela 57. La escuela 57. Sí, ahí tuve la suerte, yo alquilaba ahí a Pedro Atesta, la familia Atesta, y en una oportunidad le quise comprar yo. Y dice, no, la mamá está muy viejita, el Antonio Atesta, me dijo. Bueno, entonces yo compro una casa allá en la calle 26. Pasan unos días o meses y viene y me dice, te vendo la casa. Y yo, corto, quizás me quedé corto, le dijo, no, ya compré una casa. Y en vez de decirle, mira, vamos a hacer una cosa, cambiar un trueque con diferencia, no, le digo, no, pero no te hagas problema, yo te dejo el taller enseguida para no crearte un obstáculo. Quiero que vos tengas la libertad para vos vender. Y así fue. Pero lo siento hasta el día de hoy. Pero mientras tanto, ¿qué pasó en ese taller?
Pasó muchísimas cosas hermosas. A ver, yo te pregunto algo. Vos tenés la oportunidad de comprar una coupé, que después, bueno, después si vos querés podés dar nombre de quién era. Pero yo te voy a hacer una pregunta. La habíamos hablado hace unos días atrás. ¿Vos te acordás cómo entraste por primera vez de la calle al taller? ¿Cómo entraste en la coupé? ¿La entraste de trompa? ¿La entraste marcha atrás? No, vos me lo hiciste recordar, pero yo pensé que la entré de frente, pero vos decís que entré marcha atrás. Yo no me recuerdo eso, porque en el medio estaba la fosa Exacto. y, podía caberme entre la fosa, aunque creo que lo manejaba bien, así que no. La habías entrado en marcha atrás porque atrás había una camioneta Chevrolet Claro, carrozada sí. que te la habían llevado para regular una válvula o algo de No, eso. sí, tenía muchísimo trabajo, Sí, 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 me recuerdo. porque yo dejé la Ford y los clientes te siguen. Y entonces me llevé todos los clientes. Bueno, esas cosas hago mal de decirlo, pero es así. Es la realidad. Es la realidad, sí, señor, la que vivimos. Pepe, vos sabés que todas estas cosas arrastran a mucho. Y pareciera que no, pareciera que lo tuyo se creó, se encerró y murió acá en Pico. Pero no sé cuánta gente puede recordar que vos tuviste roce o tuviste conocimiento con gente del ambiente, con gente que ha corrido, a gente que ha sido famosa. Y cuando digo famosa, te voy a hacer recordar y te voy a pedir que le comentes a la gente si conociste, Bernardo Pérez. no, a Ernesto Besón. Sí. Ernesto Besone, pero no tuve nunca nada con él, ni acercamiento, digamos. Pero Ernesto Besone era de acá de Pico, no olvidemos eso. Y se iba de vez en cuando Claro. a la foto. Sí, sí, Hay no. una anécdota, ¿no? Sí, hay una anécdota hermosa y muy jugosa en su tiempo, porque él le trajo un blog semi preparado a Marcini, de última generación. Marcini tenía que poner la tapa de cilindro, el cárter y salir, y armarlo. Y Marcini dijo, no, porque tiene botadores, se pueden romper, y 1000 problemas le puso. Y no lo puso. Era la soberbia. Y no lo puso. Claro. No, porque Marcini era muy cerrado. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí. No, pero él no dijo nada. Bueno, y ese motor, después, no sé cómo vino, creo que no lo puso él. Creo que se lo compró Ingaramo o algo así. Y Ingaramo hizo un auto, porque Ingaramo tenía un auto que era de Enrique Díaz Sanz Valiente, un auto de primera línea. Pero, bueno, después, no sé cómo, y ese motor lo usamos nosotros. Lo usó Ingaramo, pero lo hacía yo. Así que... Ernesto Besone, le recordamos a la gente porque por ahí ya pasa medio por desapercibido. Hoy suena Tito. Para los piquenses no puede pasar desapercibido nunca, porque un hombre que llevó muy alto el prestigio de General Pico. Sí, no te olvides que Ernesto Besone era fabricante de arreglado elástico y hizo el material desplegable. Un montón de cosas que se elevó enormemente. ¿Cuánta gente lo sabrá este? No, por eso es bueno. Quizás las generaciones nuevas no, pero las generaciones antiguas sí, porque hacer eso, no te olvides que Pico era un pueblito de 20.000 habitantes, una cosa así, casi de tierra, y aparecer en los diarios como que el hombre que había inventado tal cosa, ya se enaltecía Pico, entonces... te crea un orgullo interior, no hay nada que hacerle. Yo, piquense, voy sacando pecho, porque era así, era lindo. Y bueno, y no es nada, después Ernesto corrió, corrió pero manejaba muy bien, me dijeron, ¿no? Y yo no tuve oportunidad hasta con ¿Turismo nacional? Sí, turismo nacional, pero y tenía una coupé. Me parece que era una que vos querés. Y los pasaba por afuera. Entonces la gente le decía al piloto, el que transmitía, dice, pero lo está pasando por afuera. Y alguien dijo, nada es fácil, con ese auto. No, hay que pasarlo por afuera, hay que manejar el auto, no va solo. Con el Alfa. ¿Por qué?
porque el auto tiene siempre tendencia a irse afuera y hay que llevarlo, no es tan fácil, lo pasó por afuera. No, un Mentira. tremendo piloto. Primero, tenés que tener mucha más velocidad y segundo, manejarlo, porque en una curva donde lo tenés que pasar, guarda, la tendencia siempre a irse afuera. ¿Te quedó algo, Pepe, que por ahí decís qué lástima, ¿por qué no lo habré hecho? ¿Por qué no habré seguido con esta idea que tenía? ¿Te quedó algo? Sí, le comentaba a mi señora los otros días, hablando de... Y digo, yo tendría que haber seguido corriendo, le dije, porque yo vine del Gran Premio, que abandono, y Matilla fue el Tito Matilla a mi casa a hacer un reportaje. Y le digo, no, pero no corro más. Nada, vos lo decís porque no corro más, esto no es para mí, dije. Pero hoy en día, con 85 años, no te olvides que tenía 29 en esa época, este, eh, pienso, digo, ¿por qué no seguí corriendo? Primero que me gustaba muchísimo, segundo que creo que lo manejaba muy bien, nunca tuve accidentes, nunca volqué, y siempre anduve a fondo, siempre. Y te cuento una anécdota, cuando fuimos a correr el Gran Premio con BCS, fuimos a Buenos Aires y de Buenos Aires teníamos que venir a correr, largamos en Mercedes. Y el auto fallaba, 180 más o menos, y estuve renegando un rato, te digo renegando porque el gringo no pues agarraba un papel, a lo mejor escribía bien, pero el coche nada. Y estuve renegando, tal es así que se enteró Santoro, se enteraron varios y me querían ayudar. ¿Qué te pasó, güey? Y digo, no, tengo un rateo a 180, le digo, más o menos, pero como vi ir a fondo no me hago problema, a fondo venía, andaba, y así fue. Largué a fondo y vine a fondo hasta que se rompió. No, yo no le mezquinaba porque lo llevaba bien el auto. Muy bien, ¿qué le parece? ¿Se acuerda que al comienzo, en la apertura, yo le decía que 85 años, pero tiene una vitalidad, una memoria? Le quise hacer trampa con una dirección. Y yo estoy sabiendo también porque conocía esa carnicería. Lo quise confundir. Ni aún así me discutió. Después que terminamos nos reíamos. Le digo, no te pude hacer caer. No, pero es que viví en la... Sí, yo también. Pero pensé que te iba a confundir porque verdaderamente la carnicería estaba en la calle 12. Seguimos conversando con él y acá viene una parte donde los dos somos cómplices. Hablábamos le pregunto por algunos pilotos, la característica de algunos pilotos de aquella época. Puede haber sido los Emiliosi, el orden no tiene importancia. Armando José Ríos, Pairetti, Rolo Álzaga, Carlos Menditegui y tantos otros, preparadores, tantos otros. Pero también se me ocurre preguntarle su opinión acerca del turismo de carretera hoy. Y yo no puedo, no me aguanto. ¿Sabe qué me contesta Pepe? Dice, pero el turismo de carretera terminó hace tiempo. Hoy es turismo de carretera pista. No, no le cuento más nada. No le cuento más nada, disfrútelo. O sea que por ahí si hablamos de algo que te quedó en el tintero ha sido no haber decidido seguir. No haber seguido, pero lo que pasa es que cuando no tenés medio es muy feo, porque sos carga de alguien. Sino te cuento en una anécdota que es jugosa, pero me quedó acá. Siempre colaboraba la gente conmigo, porque si yo solo no podía hacer nunca nada. Y un señor un día dijo, ¿de quién es ese auto? Tenía un auto particular. Después me dijo, esta manija es mía, dijo. Porque había colaborado conmigo. Entonces eso te duele enormemente.
Porque si vos lo haces de corazón, ¿qué te importa una naranja más o una naranja? Y bueno. Sí, hay que ver por ahí Sí, también. entonces esas cosas te duelen. Claro. Porque no te olvides que es cierto que nos daban muchas cosas, pero eran las emociones que le dimos también. Porque hay que jugarse arriba de un auto. Porque todo el mundo dice, yo te subo al auto carrera y digo, bueno, aceleralo. Pero tenés que doblar en la esquina. Aparte de eso, acelerarlo en tierra, donde no sabés qué es lo que había. No, no es fácil, porque yo a un chico le digo acelera el auto y lo acelera a fondo. No sabe. Pero cuando tenés que doblar, ¿cómo se? Son cosas que es fácil. Decir, no, porque eso es una mentira. No es así. Yo tuve un hermano en Buenos Aires que vino, estábamos mirando una carrera y dice, yo manejo mejor que... Qué estúpido que sos, le digo. Vos no sabés lo que es subirse a un autocarrera. Si no, no ibas a hablar de esa manera. Aparte, la estructura que tenían. Ya, más va. Convengamos que, a ver, hay que ser, le tiene que faltar un sentido a un ser humano para subirse en un auto de eso, como estaban hechos. No, como estaban hechos. Y a lo que caminaban. Sí, estaba medio precario hecho, Claro. porque los medios no daban para hacerlo. Pero, ojo que mucha gente lo hizo colaborando. El Aldo Besone, que en paz descanse, pobre, fue un colaborador permanente del mío. Sí. Soldame acá, se me esto, me hace la jaula, antivuelco. Todo a nivel casero, ¿viste? Sí, sí. Y entonces no sabe que lo que es. ¿Por qué? Porque lo dijo Traverso y te lo voy a repetir yo. Antes, cuando subíamos a una autocarrera, era sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque en la jaula no daban la seguridad que se necesita hoy en día. Hoy en día sale en vuelca y es como la semilla de manzana, jamás se toca, porque va ahí adentro, protegida. Claro. Y bueno, nosotros no, digo, arriesgamos todo. Pero era lindo arriesgar. Seguramente. Ah, Pepe, vos sabés que hay mucha gente que sabe quién es quién, pero no conocen lo interior. Contame, porque yo tampoco lo sé, porque no lo viví. Y contale también al televidente, ¿quién era Rolo Álzaga? un señor, un señor del volante. Un señor. Tal y así que cuando estamos por largar la vuelta a La Pampa, vino Rolo Álzaga a correr y tenía una chapa que decía, al señor del volante está Rodolfo de Álzaga. O sea, ¿Una persona? Medio parco, medio bastante... Ah, le gusta. Desayunaban con whisky. Él, el Gordo Sauce, toda esa calaña, todo, sí. No. Menditegui, por ejemplo. ¿Eh? Menditegui. Un señor de frac y corbata, o moñito. No, es un exquisito del volante. No te olvides que Menditegui corrió en Fórmula 1 y no desprestigió. Y en una oportunidad, hay una anécdota muy jugosa de Menditegui, estaba probando el Fórmula 1 y tenía que ir a las 8 de la mañana, como todo el mundo lo hace temprano, por los calores, porque también hay otro aire a esa hora. Y después te cuento otra. Y no llegaba, y llegó como a las 10 de la mañana. Y dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué acabas de venir a esta hora? Entonces le contó, había estado con Brigitte Bardot. Dice, valía la pena, ¿no? Le dijo, todavía así. Bueno, cosas así, hermosas, jugosas. Sí, cosas hermosas. Jugosas para lo que éramos las tuercas. Entonces, tener un tipo así era un exquisito del volante. Aparte, él corría con botitas para correr, y no, tengo guantes especiales. No, nosotros corríamos así nomás. Bueno. Sí, no. Vos sabés que hablábamos, hasta ahora hemos hablado un poco de Ford. Vamos a hablar de Chevrolet, Armando José Ríos. No, muy buen volante. Y tenía un gran preparador, que era Bernardo Pérez.
Y yo me acuerdo, estaba probando un día, yo estaba allá en Necochea, estaba probando y no andaba el auto. Y entonces se baja el petizo, que era con una cadena así de oro, todo cruzado. Che, ¿cómo anda? Dice. No, pero hace ruido lindo, sí. Ah, bueno, entonces déjalo que ver. Así fue la conversación que tuvo. Y estaba Bernardo Pérez ahí, un señor de aquello. No, yo después otra cosa, tuve muchos roces con preparadores, con todo. En esa época... ¿Te recordás? Sí, cómo no, te imaginas que... yo era un negrito de la calle nada más, porque yo no tenía pinta de preparador ni cosa. Sí, pero tenías acceso. Sí, tenía acceso con todas esas cosas, bueno, en Sogoló, en rectificación Campana, estábamos siempre, yo medio, pero no cohibido, pero ante semejante figura uno se tiene que chicar, porque yo no. Pero después me di el gusto y el lujo de ganarle a todos eso, porque el coche Ingaramo andaba en un avión. Qué lindo, ¿no? Es una de las mejores anécdotas. Y eso lo hizo Pepe. Sin modestia aparte, pero ese fue uno de los grandes orgullos que me saqué. Porque iban pasándolo a, por ejemplo, a Manzano, y decía Carburación Vázquez, qué sé yo, y yo pensaba, y este lo hago yo. Y no, era Pepe Berente nada más, y soy siempre. ¿Cuántas cosas? Y no es nada. Era uno de los Forest mejores que andaba en su época. No siéndolo Emilio Ossi, bueno, había 4 coches, 5 pero después estaba en Garamo. Y en una oportunidad íbamos corriendo en la Mar del Plata, no ganadores, de Juárez a Necochea, hay pavimento de 3 metros. Y Pepe me hace una seña así, que 2:20 íbamos, porque manejaba las polletas una barbaridad en Garamo. ¿Qué? Cuenta vuelta, ni velocímetro. Y me hacía así. Y luego, dale, le decía yo que... Y se rompe, ¿qué se rompa? Le digo, pero después le digo, pero figurás como velocista en un tramo. Y lo cuidaba. Pero eso lo hacía yo. Y eso era un orgullo personal, algún Hasta triunfo. hoy. Claro, entonces, ¿cómo no darle que a fondo? Yo lo pesaba hasta le pasaba el fierro para abajo. Claro, después que pase lo que Y aparte iban en recta. Claro. Y bueno, Pepe, hablaste de alguien muy conocido y grande entre los grandes como preparadores. Y hablaste de los Emiliosi. ¿Tuviste la oportunidad de... con Emiliosi, admiración nada más. Te digo que lo empecé a admirar a Emiliosi cuando estaba en la Ford, porque yo cuando entro a la Ford, a poquitos días fue la carrera de la Vuelta a la Pampa. Sale Marchini, Groat y Emiliosi. Y el coche Emiliosi parecía que no había corrido, que lo habían sacado de la incubadora y lo habían puesto ahí. Ni una gotita de aceite. Era algo que era para envidiarlo. Y bueno, y siempre fue así. Un gran preparador, grandes preparadores. Decían que el padre le hacía más neto, pero después me dijeron que no. Eso. Y Dante, no Torcuato. Sí, Dante, sí. Dante era el volante. No, señores. Vamos a otro Chevrolet Pairetti. Sí, con Pairetti estábamos en Salto por largar la carrera y Pairetti era de Montenegro, ¿no? Y Pepe era de Montenegro, entonces estábamos ahí. Yo estaba trabajando y Pepe estaba ahí bromando como siempre. Y aparece Pairetti, entonces estaba el de Montenegro ahí, entonces Pepe le dice, acá Pairetti, dice. Pero nosotros le llevamos la propaganda mejor que nadie, le dijo Vincaramo. ¿Cómo? Porque vamos despacio y la lee todo el mundo, le decía. Y estaba Pairetti y la risa, ¿viste? Nada, no había una relación de mecánico, de corredor a corredor. No, pero era un chico muy jovial, muy dado, digamos. ¿Qué tenés para decir del Tuki Casá? ¿Eh? ¿Qué tenés para decir del Tuki Casá? ¿Qué recordás? Un señor del volante, muy buen volante. Nada, era un niño
sentado en un coche de carrera, porque lo llevaba con orgullo. Bien. Hoy está toda la gente con una categoría que parece que no hay otra cosa, que es el turismo de carretera. Y yo te pregunto a vos, el turismo verdadero de carretera. Desapareció. Y yo tuve la suerte de agarrar la última parte, donde corríamos realmente como era en la ruta abierta. Y ahí no te pasaban la máquina para que vos pasaras, no, la huella de como era normal en las calles de tierra. Entonces había que manejarla. Era hermoso, no me encantaba, pero después cambió, lo hicieron turismo pista, ya no es más turismo carretera. Carretera es lo que la que andan los camiones, la que andan todos, esa es la carretera. Ahora es el turismo pista. Que te digo más, vos en una carrera de 500 kilómetros, por más que recorras el circuito, porque mucha gente lo hacía, Pepe lo hizo 2 o 3 veces, no podés grabarte todo. Y generalmente lo hacía el volante, que yo trabajando, porque el mecánico tiene que trabajar siempre. Pero en un circuito, das 2 vueltas y ya sabes cómo es las curvas. Entonces, esa es la gran diferencia que hay ahora. Antes tenés que ir improvisando, porque no sabía que había ahí, en la próxima curva, cómo era. A eso debemos agregarle que hoy la mayoría de los pilotos está con las palanquitas, con la computadora y no hablemos. No, pero eso era otra cosa. Estropeó todo el turismo carretera que era. Porque es cierto que las innovaciones son bárbaros porque es adelanto, pero ya perdió la esencia. No es más. Sí, no, seguro. Claro, seguro. Entonces, bueno, no es así. Pero el futuro, el presente de hoy es otra cosa, a lo nuestro. Nosotros corríamos en la calle Tierra, guadales. Yo me corrí cuando corría en Peguajó, unos guadales 500 metros que no sabía por dónde ir. Y caramba, y tenés que pasarlo. Y gracias a Dios lo llevaba bien. Varios chicos me siguieron en avión y sabían cómo lo llevaba el auto. Vos sabés que yo sé que te han saludado de muchos lados. Te han saludado de la provincia de Córdoba, desde el exterior también. Gente que ha estado acá, que te conoce. Y yo en principio te quiero agradecer, junto con el Indio te queremos agradecer este tiempo que nos has permitido. Por ahí a lo mejor acortando cosas que vos tendrías para hacer, pero que separaste para darnos la posibilidad. Y nosotros el gran privilegio que todavía tenemos un turismo de carretera, el último turismo de carretera, y lo tenemos aquí prácticamente vivo, sí, y bien. Lo dijo Caracel también. Claro, dijo. Sí. Bueno, Pepe, lo tenemos vivo, dijo. A ver, yo no sé si te ha quedado algo para agregar. No, pero sí. Mucho, pero las conversaciones van saliendo a medida que tocamos el tema. Cual. Entonces, hay para hablar. No te olvides que corrí 20 carreras con Ingaramo y después corrí 4 carreras solo, así que te imaginas que tengo arriba el lomo. Y nunca tuvimos un accidente. Eso es lo mejor. En una oportunidad, me acuerdo, fue en la Vuelta a la Pampa. Íbamos en la polvareda de Trebolares para Alvear y un coche, ¿viste? La tierra no se ve, y por ahí amarillo, era Mantinean que lo estábamos pasando. Sí, no, es que no sabés si frenó él Mantinean porque había una curva, nosotros no la veíamos, entonces anduvimos medio, porque es así. Qué lindo, Es hermoso, pero contarles una cosa y vivirlo es otra. No, seguramente. Porque está la adrenalina de por medio, está,
¿Cuántas ¿Qué te cosas? parece? Sí, Claro, seguramente. porque Pepe, vos no sabés si Garamo, el que manejaba, qué iba a hacer. es que no sabés lo que va a hacer el otro. Claro, andábamos a buscar los pastos, los postes telefónicos se nos venían encima. Así que, claro, porque al frenar el otro, nosotros veníamos fuertes, no podés frenar. Entonces lo sacó bien, bárbaro. Pero te digo que los postes telefónicos yo hacía así porque no sabía si te chocábamos o no. Me voy a tomar el atrevimiento de mandarle un saludo por mi parte a alguien que es muy amigo tuyo. Creo que debe ser el más fanático tuyo Ya sé y muy que- amigo mío, ¿Querés a que te Ricardo diga? Lencio. Sí, señor, Ricardo. Entonces yo te voy a invitar, vamos a levantar una copa imaginaria y bueno, nada, decirte que los cumplas feliz. 85 años no son pocos, pero no son muchos tampoco. No, Cuando hay son los mucha... primeros 85. Claro, No, cuando hay no, mucho, no, mucho te para imaginas. contar. Mirá cómo estoy. No, no, son Todo los, un pibe. ¿Te volverías a sentar? son los primeros 85. ¿Te volverías a sentar en una butaca derecha? Es posible. ¡Qué locura! Vos sabés que esa pregunta me la han hecho varios. Y entonces yo le dije al que me decía, es posible, le digo, pero es fácil decir sí, porque es algo, no. Tengo que considerar la edad que tengo, las reacciones y la vista, y hay un montón de cosas que... ¿Y con quién te vas a sentar? Claro, no, para manejarlo yo. Ah, bueno. Pepe, felices 85 y una vez más gracias por atender. No, gracias a vos por hacer esta nota, que medio jugosa y medio en chiste, pero es una nota al fin, hermosa. No, yo te agradezco, y acá este chico, digo, Al indio. le digo, no, yo no le digo indio, al señor Alanís. Pero no es para tanto, ninguno de los dos. El somos respeto para- por sobre todas las cosas. Hacemos, sí, pero hacemos lo que nos gusta y si ustedes no No, hubiesen... yo tengo admiración por la gente que llega a hacer algo de la nada, y entonces eso es uno. Gracias, Pepe. Disfrutalo, pasarlo lindo. Te agradezco a vos mucho. Y a prepararte para el año que viene. Que este año estuvimos privados, pero para el año que viene creo que vamos a hacer una fiesta. Vamos a cortar la calle. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Antes que termine, feliz cumpleaños. Pasala bien, Pepe. Gracias. Pasala bien. Vos también. Bueno, gracias. ¿Qué más decirles? ¿Qué más decirles? En principio, como para enarbolar la nota, felices 85, Pepe. Yo me gustaría brindar por otros 85 más, pero con esta vitalidad, porque si quedaron cosas, si quedaron anécdotas de la que ha pasado con Ingaramo, la que ha pasado él con su auto, no se da una idea, tendríamos una semana y se pondría por ahí un poco, uno se pondría un poco pesado. Pepe, nada, felices 85, que sigas disfrutando, tenés para disfrutar porque se te ve, él anda caminando como un muchacho de 40 o 50 años. Es tremendo, es increíble. Sigue manejando. Es tremendo. Ha sido un gusto para mí, en lo personal, haber ido a la casa de este grande, como es José Pepe Oberante, para llevarles a ustedes el recuerdo de un grande. ¿Por qué un grande? Porque es el último turismo de carretera de nuestra provincia. No es poca cosa. Y aparte de eso, le vuelvo a repetir, la vitalidad que tiene y no se olvida de nada. Que la hayan pasado de lo mejor, pero especialmente que tengan un 2022 como cada uno de nuestra familia, cuando digo familia, generalizo nuestro automovilismo, la pase de lo mejor. Mucho mejor que en el 2021. Que no tengamos que padecer lo que padecimos hasta ahora y que a cada uno se le multiplique 1, 2, 3, 10 veces lo que imaginan hacer en el futuro, o sea, para este 2022. Chao, ha sido un gusto.